te pasó, Dímara? Pues a mí nada, ¿por qué? No estoy loco, ¿eh? Yo podría haber jurado que esta silla era del tamaño normal. ¿O será que mi realidad es muy diferente a la tuya, eh? Pues eso sin duda. ¿No será que tu cerebro tiene alguna falla y te hace ver cosas que no son? Es muy normal que los ojos te muestren cosas que realmente no están ahí, cosas que no son y que manipulan por completo tus sentidos. Así que tus ojos y tu mente te engañaron, mi querido Ernesto. Claro, ahora entiendo el porqué, el atuendo de los personajes de Alicia en el País de las Maravillas, y hablaremos de las ilusiones ópticas. Y entraremos al mundo de todo lo que no es, no será, y lo que no podría ser, sí será. Ay, muy bien dicho, amigo. Pero además entenderemos cómo operan las matemáticas en todo esto. Así que para calentar motores, vamos a ver la siguiente cápsula. Vamos. Las ilusiones ópticas nos llevan a percibir la realidad de manera distorsionada a través de la vista. Estas pueden ser de carácter fisiológico, asociadas a los efectos de una estimulación de los ojos o el cerebro, o bien las de carácter cognitivo, en la que interviene nuestro conocimiento del mundo y se dividen en ilusiones de ambigüedad, de distorsión o de paradojas. Se caracterizan por ser imágenes percibidas visualmente que difieren de la realidad. Además, son causadas por la disposición de las imágenes, el efecto de colores, el impacto de la fuente de luz, entre otros factores. Existe un amplio abanico de efectos visuales que inducen a que el ojo y el cerebro tengan un error de lo que observan. Algunas de ellas son las ilusiones que distorsionan el tamaño, la forma o la longitud de la imagen. Otras usan la luz, la sombra o la periferia de la imagen principal. Todas las ilusiones nos engañan, viendo algo que no está realmente presente o viendo solamente parte de lo que sí está. En términos simples, una ilusión óptica es causada por la estructura del ojo y del cerebro y cómo ambos trabajan juntos. Cada ilusión óptica es un error que creamos nosotros mismos en nuestro cerebro, porque debemos o queremos interpretar así la realidad. Ocurren durante la conexión del hemisferio derecho y el izquierdo. Gracias a ello, tenemos la capacidad de percepción. La historia de las ilusiones ópticas se remonta al siglo IV a.C., cuando Aristóteles se percató de la ilusión del movimiento como efecto secundario. Tras mirar la corriente del agua por determinado tiempo y después al pasar la vista a las rocas estáticas, estas parecían seguir el curso del río. Mucho tiempo después se descubrió que en esta ilusión, ciertas neuronas del cerebro se adaptan al movimiento de los objetos y cuando se cambia la vista a objetos estáticos, estas provocan la ilusión del movimiento opuesto. En 1861, el físico alemán Ewald Hering creó una imagen que proporciona una ilusión visual. Esta imagen, compuesta por dos líneas rectas y paralelas, son distorsionadas por un diseño radial de fondo, que estimula la perspectiva y crea una falsa impresión de profundidad y curvatura de las líneas. Tras varias investigaciones científicas a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, se descubrió que el cerebro suele hacer conclusiones rápidas, tomar atajos e interpretar de la manera más lógica toda la gran cantidad de información que percibe por los sentidos. Así que esta es la razón por la cual los ojos engañan a la mente. Ahora bien, en numerosos temas y en distintos niveles de enseñanza de matemáticas, el empleo de ilusiones ópticas ha servido como una forma de enseñanza lúdica y significativa, en aprendizajes como geometría, rectas paralelas, simetría, límite y continuidad de una función. Como ves, Ernesto, todo procede de la mente. Y para sostener esta afirmación, quiero compartirles una de las ilusiones visuales más conocidas. A ver, Dímara, explícanos, ¿qué vemos? Pues claro, aquí nuestro sentido del tamaño de la perspectiva puede verse confundido por el contexto. Mira, los dos círculos rojos son exactamente del mismo tamaño, pero los vemos diferentes por el contraste que se produce en comparación con los círculos que los rodean. Tienes razón. En la imagen de los círculos azules grandes, el círculo rojo parece más pequeño, ¿no? Y en la otra imagen ocurre todo lo contrario. Otra explicación a esta ilusión es el espacio que hay alrededor de los círculos rojos. Mira, los círculos azules que están más pegados hacen percibir que el círculo rojo es más grande. Pero ya sabemos que no es así y solo nuestros ojos y nuestra mente nos están engañando.
Oye, qué interesante, Desmara. Yo también quiero mostrarles otra ilusión óptica clásica, pero antes vamos con nuestro invitado de hoy. Hoy estamos con el maestro José Alberto Carrión Borja, que es secretario académico del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido al programa. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Es un gusto tenerlo como invitado. El día de hoy nos podría decir cómo se define la realidad. Yo creo que esta es una de las preguntas que la humanidad se ha hecho a lo largo de toda su existencia y puede haber muchas definiciones, pero a mí me gusta pensarlo en términos psicológicos o más en términos psicosociales, que es mi especialidad, y yo diría que la realidad es aquello o aquel espacio donde nos desenvolvemos cotidianamente, ¿no? De hecho, una definición es que la vida cotidiana es la realidad suprema, ¿no? Entonces, nuestra vida diaria es lo que podríamos considerar la realidad, ¿no? Aunque dentro de esta vida cotidiana puede haber varios tipos de realidades, ¿no? ¿Y cómo es que percibimos nuestro entorno? Digamos que tenemos dos grandes sistemas que nos ayudan a captar la realidad, ¿no? Uno, básicamente nuestros sentidos, ¿no? Afortunadamente nuestro cuerpo es una maravilla sensorial, ¿no? Dotada de muchísimas formas de captar lo que pasa a nuestro alrededor. Y todos nuestros sentidos en ese sentido pues, son buenísimos, ¿no? Podemos distinguir multitud de colores, multitud de olores, de sensaciones, podemos percibir cosas cerca y cosas lejos, y todo esto es una primera aproximación a lo que llamamos la realidad, ¿no? Pero también tenemos todo un sistema propioceptivo, ¿no? Que tiene que ver con cómo sentimos nuestro cuerpo en esa realidad, ¿no? Una cosa muy típica es, por ejemplo, cuando estamos en la montaña rusa o hacemos una bajada, nuestro cuerpo siente eso, ¿no? Cuando olemos algo que no nos gusta, nuestro cuerpo genera náuseas, por ejemplo, ¿no? Y todo eso le da información al cuerpo de qué está pasando en su entorno, ¿no? Entonces, creo que esa es la forma en que podemos acceder a la realidad. En este sentido, ¿existirían, supongo, diferentes realidades? ¿Por qué sería esto? A mí me gusta hablar como que hay tres tipos de realidades. Una que es lo que llamamos la realidad objetiva, ¿no? Donde una piedra es una piedra prácticamente para todas las culturas, para todo el mundo, en todo el tiempo y en todo el espacio, ¿no? Y que es, por ejemplo, lo que estudian las ciencias como la física, la química, la biología, aunque a ciertos niveles hay variaciones, pero en términos generales podemos llamarle una realidad objetiva, ¿no? Creo que hay unas realidades culturales, ¿no? Claro. Que dependen pues más bien de países o de regiones o incluso hasta de familias. Entonces, lo que en una cultura está bien visto, en otra cultura puede no estar bien visto. Por ejemplo, los sabores. En México nos encanta lo picosito, ¿no? Y ponerle limón a muchísimas cosas. En otros lugares lo picoso es desagradable, ¿no? Y el limón no les gusta, ¿no? Entonces, pero así como a nosotros, no sé si alguna vez han probado el regaliz, que es una raíz que a los españoles les encanta como dulce, pero que a los latinos en general nos desagrada, ¿no? Entonces, creo que hay realidades culturales. Y hay realidades subjetivas, que es cómo yo veo ciertas cosas, ¿no? ¿Qué helado es mejor? ¿El de chocolate o el de fresa o el de vainilla? Bueno, pues cada quien tiene un gusto preferente que dirá, este es mejor. No hay una norma objetiva sobre cuál es mejor, ¿no? ¿Por qué es importante la perspectiva para entender la realidad? Justo entendemos el mundo, captamos la realidad desde nuestra perspectiva, ¿no? Desde donde yo me planto en el mundo. Entonces, claro, algo tan sencillo como ser bajito o ser alto cambia la forma de ver el mundo, ¿no? Hay gente que necesitamos anteojos para poder ver mejor, hay gente que no los necesita, y eso hace que nuestra percepción del mundo, de la realidad, sea diferente. Entonces, poder tener diversas perspectivas, poder moverme físicamente, pero también moverme intelectualmente y tener diversas perspectivas,
pues hace que tenga una visión más completa de la realidad. ¿Nuestro cerebro utiliza las matemáticas de manera inconsciente cuando utilizamos los sentidos? No diría que exactamente las matemáticas, pero nuestro cerebro tiene una capacidad de procesar información de manera muy rápida, ¿no? Y está especializada en encontrar patrones, regularidades, y entonces encuentra las cosas que son regulares y las cosas que son irregulares. Por ejemplo, una maravilla que hace nuestro cerebro es medir la altura entre escalón y escalón. Cuando llegamos a una escalera, nuestro cerebro solito calcula la distancia del primer escalón y programa el paso para ir subiendo. Cuando una escalera es irregular y un escalón no está a la misma distancia que los otros, aunque sea por poquito, el cerebro se da cuenta, ¿no? Entonces, no es que el cerebro esté calculando 17 centímetros o 20 centímetros, sino el cerebro está hecho para poder encontrar patrones de regularidad, ¿no? Lo mismo con la música. El cerebro puede encontrar ritmos, armonías. Por eso cuando alguien canta desafinado, el cerebro luego se da cuenta y dice, alguien está desafinado, algo está fuera de ritmo, ¿no? Lo mismo con los sabores, ¿no? No es que el cerebro haga matemáticas y se ponga a calcular, pero tiene esta capacidad de procesar información y encontrar patrones, regularidades y sus irregularidades, ¿no? El cerebro, por ejemplo, cuando vamos a cruzar la calle, no necesita calcular la velocidad de un automóvil, distancia sobre tiempo, para saber que nos va a atropellar, simplemente nos detiene. Maestro, muchas gracias por esta parte de la entrevista. En un momento regresamos con usted y no se vayan, regresamos al foro. Este tema está súper interesante, Dismara, y con todas estas imágenes podemos parafrasear una de las frases del sombrerero en Alicia al País de las Maravillas, ¿eh? ¿Cómo? Sí, bueno, que en todas estas ilusiones vemos lo que no esperábamos y pues claro que no, porque son más de lo que buscábamos. Elemental, Ernesto. Bien, pues como te decía, otra imagen clásica de las ilusiones ópticas es el cubo de Necker. Esta ilusión óptica fue publicada por primera vez en 1832 por el cristalógrafo suizo Louis Albert Necker. Dismara, ¿en qué posición ves el punto azul? ¿En la esquina inferior derecha del plano posterior o en la esquina inferior derecha del plano frontal? En la esquina inferior derecha del plano posterior. Bueno, pues el punto se ubica en ambas posiciones porque es un cubo en perspectiva axonométrica. ¿Eso qué significa? Bueno, esto es que las aristas paralelas del cubo están dibujadas como líneas paralelas en la representación gráfica. Cuando se cruzan dos líneas, la imagen no muestra cuál está enfrente y cuál está detrás. Al perderse los indicadores de la perspectiva, el cerebro no puede identificar cuál es la orientación espacial del cubo. Así que esto es una ilusión óptica de tipo ambiguo, ya que puede ser interpretada de dos maneras diferentes. Elemental, amigo. Oye, muy buen ejemplo, ¿eh? Y regresemos con nuestro invitado. Continuamos con el maestro José Alberto Carrión Borja. Maestro, ¿cómo se define una ilusión? ¿Cuántos tipos hay? ¿Por qué se dice que engañan a nuestro cerebro? Aquí es bien importante hacer la distinción entre ilusión y alucinación. La ilusión sería captar algo por alguno de los sentidos que no corresponde a lo que es exactamente, ¿no? En términos de una realidad objetiva. Una alucinación es cuando no hay nada, ¿no? Invento un ejemplo. A lo mejor si me quito los lentes y veo una cosa que se mueve allá, no podré saber muy bien si lo que se mueve, creo que le veo cara de perro, pero si me pongo los lentes, no, es un gato. Hay un error de percepción, podríamos decir que es una... Pero si no hay nada y yo digo, hay un perro, no hay nada, eso fue una alucinación, ¿no? Okay. ¿En qué sentido engañan a nuestro cerebro? Justo algo pasa con los sentidos, en el entorno o en los sentidos o en el procesamiento de la información, que nuestro cerebro cree captar una información que no corresponde, ¿no? Entonces puede haber tantas ilusiones como sentidos tenemos, ¿no?
puede haber las visuales, que son muy famosas, pero también auditivas. Entonces, de alguna forma, los sentidos captan algo y el cerebro lo procesa de una forma que luego no corresponde exactamente a una realidad objetiva, ¿no? ¿Y es posible que una ilusión óptica afecte a otros sentidos? Todos nuestros sentidos están conectados. Ok. Por ejemplo, algo muy típico, sabemos que para que la comida nos sepa, no solo nos basta el sentido del gusto, sino también interviene el sentido del olfato, ¿no? Pero también el sentido de la vista interviene, porque en las realidades objetivas y culturales, a veces van de la mano. Por ejemplo, sabemos que la catsup es roja, ¿no? Si una catsup, de hecho hubo un tiempo que sacaron una catsup verde, engaña no solo a la vista, sino seguramente también nuestro cerebro dirá, esto no puede ser catsup, ¿no? Claro. Entonces, hay un fenómeno que se llama sinestesia, que es cómo un sentido se conecta con otro y le proporciona información, ¿no? Y entonces, claro, yo veo algo que no corresponde a lo que creo, a lo que mi cerebro piensa en estas regularidades que debería de ser, ¿no? Los chocolates, los químicos los podrían hacer del color que quisieran, pero los hacen de color chocolate porque si no, influye hasta en el gusto. Bueno, sabemos que el campo de las ilusiones ópticas es muy extenso y se contempla desde muchas perspectivas, ¿no? Desde la psicología, la neurociencia, incluso la óptica, ¿no? Pero, ¿qué relación podría tener con las matemáticas? Justo algo que decíamos hace rato, es cómo el cerebro está programado para encontrar regularidades, ¿no? Toda nuestra conciencia busca regularidades o la interrupción de regularidades. Entonces, digamos que nuestros sentidos y nuestro cerebro procesan la información a partir de encontrar ciertos patrones. Entonces, si yo puedo encontrar matemáticamente estos patrones, puedo alterarlos matemáticamente, ¿no? Es, por ejemplo, lo que hacen los artistas, ¿no? Los artistas utilizan una cosa que se llama proporción áurea, que justo es para que un cuadro sea mucho más agradable. Sí. ¿No? Lo utilizan los publicistas para que sus imágenes tengan un mayor impacto, ¿no? Y hay fórmulas matemáticas para determinar la proporción áurea, ¿no? Pero lo mismo ocurre con la música. Los grandes productores de música saben cuánto debe durar una canción, ¿no? Las canciones comerciales tienen que durar alrededor de 3 minutos y medio, para que sean agradables, ¿no? Pero cada cuánto tiene que durar las estrofas, ¿no? Nosotros no nos fijamos en las estrofas, pero captamos un ritmo, ¿no? Cada cuándo tiene que ser el estribillo, si el estribillo va para arriba, para abajo, y para todo esto hay fórmulas matemáticas, que no las estudiamos tal cual como fórmulas de física, pero sabemos que tiene que existir estas proporciones, ¿no? Para que nuestro cerebro y nuestro cuerpo diga, me gusta, no me gusta, me lo creo, no me la creo. ¿Qué diría que el cerebro humano, siendo la estructura biológica más compleja que hay en la evolución, bueno, en la historia evolutiva, cómo es posible que se le pueda engañar de esa manera? A ver, yo creo que el engaño puede ser parcial, ¿no? Okay. Pensemos, por ejemplo, en un animal que persigue a otro, y el que es perseguido, por ejemplo, se puede hacer el muerto, ¿no? Entonces al animal que lo está persiguiendo, no le gustan los animales muertos y por lo tanto, pues ya sigue su camino, ¿no? Entonces, creo que la naturaleza también nos ha dotado de mecanismos de engañar, pero también de ser engañados, ¿no? Sí. Entonces, claro, nuestro cerebro en esto de poder encontrar regularidades y sus interrupciones, si nuestros enemigos encuentran la forma de conocer estos patrones o sus irregularidades, pues fácilmente nos volvemos víctimas de engaño, ¿no? O de chantajes. O sea, hay gente que nos toma la medida porque sabe, en esto de cómo influyen las emociones, sabe encontrar cómo manipularnos emocionalmente, ¿no?
Ahora, digo que es parcial porque, por ejemplo, como intervienen más de un sentido, ¿no? Regresemos al ejemplo de la catsup verde. Yo digo, no, esto no cuadra con que ser catsup, pero si me animo a probarla, diré, no, sí sabe a catsup, ¿no? El cerebro tendrá que acomodar cosas, pero uno dice, sí sabe a catsup. Entonces, lo que hacen los magos son buenísimos para las ilusiones, lo hacen rápido, y nos distraen. Claro, si uno pone atención, pierde chiste el truco porque pues ya no habrá magia, ¿no? Ok, maestro, muchísimas gracias por esta entrevista tan bonita y tan interesante. Estos conceptos nos podrían volar la cabeza, de verdad, muchas gracias. Hay muchísimas cosas que pensar, espero que les haya sido de utilidad. Seguro que sí. Y no se vayan, volvemos al foro. ¿Sabes qué es esto, Dismara? No puedo saber todo. Bueno, estamos observando la ilusión de Hermann, que como ves es una cuadrícula muy básica en la cual las líneas horizontales y verticales se intersectan y vemos un puntito blanco. Ya había visto esta ilusión. Se trata de concentrarnos en mirar un punto blanco solo unos minutos y después prestar atención a tu visión periférica. Sí. Yo veo que los otros puntos cambian como de color, ¿no? Unos en tonos gris y otros un poco menos. ¿Por qué pasará esto, Dismara? Pues ahora sí puedo saber qué pasa. Leí una explicación de esa ilusión y dice que esto ocurre por un proceso llamado inhibición lateral. Se trata básicamente de que a las células ganglionares de la retina notan que hay más blanco alrededor de las intersecciones y la vista se organiza para aumentar el contraste con un proceso que se llama inhibición lateral. Muy bien, cierto, sí. Cuando hay mayor contraste podemos ver con más facilidad el borde de una figura, ¿no? En este caso, pues la cuadrícula. Ahora experimentaremos con otra ilusión. Sí, ¿cuál? Con una ilusión llamada pared de cafetería. ¿Quieres verlo? Sí, ¿me lo Vamos. enseñas? Sí, por acá. Para replicar la ilusión pared de cafetería, primero vamos a dibujar un conjunto de líneas horizontales rectas y paralelas. Después trazaremos segmentos perpendiculares paralelos entre sí en cada una de las líneas horizontales. Muy bien, ya va agarrando forma. Entre la segunda y la tercera recta realizamos el mismo procedimiento, pero con los segmentos ligeramente alejados de los de la parte superior. Exacto. Repetimos esto en todos los pares de rectas. Ok. Y finalmente, pintamos alternadamente. ¿Lista para pintar? Listísima. Muy bien, empecemos. Y listo, Dismara. Muy bien. Sin duda el cerebro nos está jugando una nueva broma, ¿eh? Pues yo sí alcanzo a ver que las líneas horizontales están así como un poco inclinadas, pero no lo están porque yo mismo las tracé. Fueron rectas y paralelas. La razón por la que las percibimos un poco inclinadas se debe a que la mente se empeña en querer ordenar y alinear las columnas de los cuadros negros y blancos. Y en ese esfuerzo, las líneas horizontales se desajustan creando la ilusión de inclinación. Cierto, Dismara. Y como diría el célebre sombrerero, en un mundo de locos, tener sentido no tiene sentido. Como siempre es impresionante lo que podemos aprender cada día, ¿no? En este programa yo me quedo como aprendizaje que las ilusiones ópticas pueden ser muy variadas, que generan en cada persona sensaciones distintas relacionadas con su particular y subjetivo punto de vista. Sí, y yo rescato la idea de que las ilusiones ópticas son útiles para comprender mejor las limitaciones del sentido visual del ser humano y la posibilidad de engañar al cerebro respecto a la realidad. Bueno, hemos llegado al final de este programa y nuevamente los invitamos a que nos sigan por redes sociales. Y si quieren ver los programas de Jóvenes en TV, busquen nuestro canal de YouTube. ¡Hasta pronto! Hasta pronto, adiós. Adiós.